Hola, buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes, doctor. Tardes. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, doctor, se escucha bien. Sí, Bueno, doctor, se escucha bien. muy bien. Pues antes que nada, saludarles a todas, a todos. Se invitó a través de la doctora Tere Gutiérrez, subdirectora de atención médica y de su equipo, para que cada día miércoles de cada semana, pues se lleve a cabo una sesión para poder compartir diferentes temas. Se trata de que el día de hoy se comparte el tema que tiene que ver con eh, enfermedades asociadas, eh, adultos mayores sobre todo que tienen enfermedades asociadas y que pueden estar infectados o que eh, están ya incluso con la enfermedad de COVID. Entonces es un tema realmente importante, muy importante. Como ustedes saben, las estadísticas a nivel mundial, las estadísticas en México, en Iztapalapa, hablan de un porcentaje importante de recuperación del 80%. Hablan de que las personas se infectan y se recuperan en un 80%. Hablan las estadísticas de que un 15% puede tener de moderado a grave, aunque se hospitalizan, pero se recuperen. Pero, ¿cómo llegan a esa enfermedad las personas adultas mayores de 60 años, que además están con una enfermedad asociada de diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, asma, en fin, es decir, si no están controlados? Entonces, obviamente, cuando estas personas se llegan a infectar, pues ustedes saben que la enfermedad evoluciona muy rápido y la verdad que estar checando la dificultad respiratoria, la saturación de oxígeno es muy importante porque pues hay que irse de manera oportuna al hospital. Pero ¿qué hacemos en el primer nivel de atención? ¿Qué hacemos en los centros de salud? Bueno, nosotros tenemos un padrón de cerca de 15,000 adultos mayores enfermos con diabetes, hipertensión y otras comorbilidades. A veces todas juntas porque van asociadas. Y si tenemos ese padrón, hemos recomendado a los directores que en las unidades empiecen a instalar un call center, que empiecen a dar consulta a los médicos a través de llamada telefónica, pedirle a algún familiar que regrese por la receta, pero que le estemos dando seguimiento, porque eso es lo que sí podemos hacer. Eso puede ayudar muchísimo a prevenir que pudiera haber algún contagio por algún familiar o en algún lado a un adulto mayor de estos. Y si nosotros ya tenemos el padrón, tenemos domicilio, tenemos nosotros teléfonos, pues perfectamente podemos nosotros estar ayudando a esta población. Entonces, le pedimos a la clínica especializada en el manejo de la diabetes que pues pudiera compartir con ustedes la experiencia que ellos tienen y sobre todo, bueno, lo relacionado a las complicaciones de estos enfermos con enfermedad crónica. Entonces, pues me da mucho gusto que se conecten. Cada miércoles vamos a estarlo haciendo. Y les quiero comentar que tuvimos una coordinación también con el hospital COVID, el hospital de especialidades Belisario Domínguez. Están acudiendo nuestros médicos, también los directores, pero nuestros médicos que están
Ya no se ve ni se escucha. Nuestros médicos pues puedan hacer un mejor diagnóstico. Entonces, vamos a estarles informando de las actividades que tenemos para que ustedes estén enterados. Entre más enterados y más informados, por supuesto que podemos ayudar y orientar mejor a la gente. Pues muchísimas gracias, que sea de éxito, y muchísimas gracias al doctor Rubén Silva por el apoyo que se está brindando en esta sesión. Muchas gracias, doctor. Saludos a usted, a todo su equipo y a toda la gente que se reúne en esta sesión. Muchas gracias. Gracias, doctor. Reitero mi saludo el día de hoy. A invitación de la jurisdicción sanitaria, vamos a intentar revisar algunos temas relacionados a esta enfermedad, COVID-19. Todos, yo creo, reconocemos la relevancia de conocer, de atender esta condición clínica. Y también yo creo que estamos conscientes del bombardeo de información que hay, tanto científico como no científico. Luego, entonces, en la medida que podamos pues ir revisando algunos puntos clave, creo que podríamos pues mejorar la forma en la que atendemos, orientamos a nuestros pacientes, pero también inclusive a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos. Gran parte de lo que comentamos en esta sesión pues es producto de pues una revisión bibliográfica que hacemos en este caso de la literatura, pero a lo mejor es necesario recordar que esta enfermedad todos los días se actualiza, y lo que nosotros quizás reconocíamos que sucedía o ocurría hace 3 meses, pues resulta que ahorita a lo mejor haya cambiado, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, iniciamos con la presentación. Hemos llamado a esta sesión características clínicas relevantes en COVID-19. Perdón. Pueden por ahí apagar sus micrófonos. Muy bien. Voy a retomar un poquito el tema de la sesión pasada, en el cual para mí era muy importante intentar transmitir el mensaje de cuál es la temporalidad, la ocurrencia de los fenómenos de esta enfermedad a lo largo del tiempo, en este caso en cuestión de días, ¿no? Y para mí es importante volver a repetir que los primeros síntomas van a ocurrir 5 días después aproximadamente de que la persona tuvo el contagio, tuvo la transmisión del virus. 1 a 4 días después, pues va a estar, los primeros 4 días, a partir del inicio de síntomas, el paciente puede tener fiebre, fatiga, dolores musculares, tos. La falta de aire se puede presentar, no en todos los pacientes se va a presentar, pero eso va a ocurrir aproximadamente 2 días después, es decir, 4 más 2 es igual a 6. El paciente en cuestión de pocas horas, en cuestión de días, a partir de que presenta el síntoma de falta de aire, pues se puede deteriorar, y en promedio 2 días después puede estar necesitando que se atienda en un hospital. Luego entonces 6 días más 2 es igual a 8, es decir, en cuestión de poquitos días, este tipo de pacientes, aquellos que se van a deteriorar, les repito, no son todos, se deterioran en los primeros días, en la primera semana, quizás muchos de ellos, de que a partir de que aparecen los sintomatologías. Y bueno, esos que se hospitalizan también se deterioran muy rápido en el hospital. Como ustedes pueden ver, 2 días después, muchos de ellos están ingresando a la terapia intensiva. Para resumir, en 10 días, un paciente que desarrolló síntomas en esos primeros 10 días son los 10 días clave, relevantes para definir si ese paciente se va a complicar o no. Pero esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Y ya había hablado que había un periodo de incubación. En morado ustedes pueden ver este periodo de síntomas. Ahí se va a quedar la mayor parte de los pacientes. Algunos van a desarrollar neumonía
y finalmente otros van a presentar una etapa que se conoce como inmunológica, inflamatoria, en el cual pues son los pacientes que más se deterioran, que acaban en una terapia intensiva y que Doctor eventualmente Silva, pueden fallecer. Perdón. no está compartiendo la presentación, podría apoyarnos compartiéndola, no se está viendo. No me dicen. ¿Cómo le hago? Compartir pantalla. Cierto, tienen razón, disculpen. Ahí está. Y póngale ya en... Sí. Listo, ya se está viendo. Ok. Muy bien. Muy bien. Gracias, Adrián. Bueno, entonces les comentaba, esto ya lo habíamos revisado en la consulta previa, pero les repito, es quizás que nosotros identifiquemos en qué momento de la temporal del tiempo está nuestro paciente con COVID-19, quizás sea el mecanismo por el cual nosotros vamos a poder tomar decisiones. En atención en salud, en medicina, en atención de pacientes, lo más relevante es tomar decisiones oportunas y créanme que si nosotros sabemos identificar en qué etapa se encuentra nuestro paciente, pues podemos justamente pues estar más atentos, estar más al pendiente, tomar la decisión de mandarlo a un hospital o por otro lado, tratar de tranquilizarlos, decirles que para este momento de la enfermedad, pues lo más probable es que quizás ni siquiera sea una consecuencia del coronavirus. Entonces, me voy a brincar esta parte. Ya les repito, los primeros 10 días y particularmente entre el 8 y el 10 son los días en que los pacientes se deterioran, se complican. Pero también es cierto que el 80%, como comentaba el doctor Serna, no se van a deteriorar, van a tener un COVID leve que eventualmente no van a requerir del apoyo de oxígeno y luego entonces no se van a hospitalizar. Aquí quedan el 80% de los pacientes. De ese 20, un 15% a lo mejor va a requerir una hospitalización y ese 15% que sí se hospitalizó, después de la hospitalización puede quedar con alguna secuela de intensidad variable, sobre todo a nivel pulmonar, que requiera de rehabilitación pulmonar. Los que no se hospitalizaron, los que no tuvieron una neumonía como tal, pues es muy poco probable que eso ocurra. Luego entonces van a quedar muy probablemente con casi o ninguna secuela por COVID. Y les comentaba, ¿no? Hay un 5% que sí se deteriora, que sí va a requerir una terapia intensiva y eventualmente pues esos pacientes van a requerir una hospitalización más prolongada por el mismo acontecimiento. Esta es otra ilustración que a mí me gusta mucho. Ustedes pueden ver, en una primera etapa hay una actividad viral, el paciente tiene síntomas, después se pasa a una etapa inflamatoria en el cual hay ocupación a nivel del tejido pulmonar. Eso condiciona en una primera etapa la dificultad para oxigenar y en este caso para poder respirar y luego entonces se necesita de una hospitalización. Y de la mano de esta presentación clínica, pues ocurren muchos otros síntomas, otros aspectos clínicos y también estudios de laboratorio, hallazgos paraclínicos que correlacionan con qué etapa de la enfermedad está presentando nuestro paciente. También en la sesión pasada comentamos un poquito de lo relacionado a la respuesta inmunológica, que hasta el momento sabemos que sí se despierta en los pacientes que tienen la enfermedad y que la mayoría de ellos a partir del día 10 y entre el día 10 y el 14, ya casi todos ellos van a tener una respuesta inmunológica, inclusive ya una respuesta inmunológica de memoria, que todavía no podemos afirmar que vaya a ser perecedera, es decir, que vaya a durar a lo largo del tiempo, pero sí es un hecho que ocurre por lo menos algunas semanas, meses, y que en aquellos pacientes que tuvieron un COVID severo, es decir, que estuvieron hospitalizados, es más probable que sí tengan esta respuesta inmunológica un poquito más duradera comparado con aquellos que tuvieron un COVID leve. Y también hablábamos un poquito de las recomendaciones de aislamiento.
Derivado de la evidencia también que existe actualmente, la CDC, que les comentaba que es este organismo de los Estados Unidos, hace la recomendación de que las personas requieren un aislamiento de 10 días a partir del inicio de síntomas. Esta recomendación es muy parecida a la que emitió la Organización Mundial de la Salud, publicada el 27 de mayo de este año, y en una reciente actualización, la segunda quincena de junio, nos vuelve a decir que los pacientes requieran, la mayoría de ellos, hasta 10 días de aislamiento para disminuir el riesgo de contagio a otras personas. La OMS agrega 3 días adicionales a esta recomendación a partir del inicio de los síntomas. Entonces, esta interpretación de la OMS nos dice que los pacientes pueden tener entre 10 y 13 días de aislamiento para estar tranquilos y seguros que a partir de eso y a partir de la evidencia que existe hasta este momento, podemos estar tranquilos de que después de esos días las personas no van a ser capaces de transmitir el virus, les repito, con la evidencia que tenemos hasta este momento. Vamos a hablar de las características clínicas y no los quiero aburrir con cosas que seguramente ya todos conocemos a estas alturas de la enfermedad. Todos reconocemos que existen un cuadro clínico característico de la enfermedad por COVID. Y yo creo que a todos nos queda claro también que el espectro clínico de la enfermedad es bastante amplio. Es decir, habrá pacientes que cursen con 1 o 2 síntomas leves de la enfermedad y habrá otro grupo de pacientes que inclusive esos no los conocemos muy bien, pero ni siquiera van a desarrollar síntomas. Y de ahí hasta pacientes que cursen con toda la sintomatología, con todo el espectro de presentación clínica que conozcamos y en presentaciones graves o severas de la enfermedad. Y ahí entran síntomas que yo creo ya todos conocemos, como pueden ser la fiebre, la tos, la fatiga y el malestar general, las mialgias, los dolores musculares, los dolores articulares, el dolor de cabeza, la percepción de falta de aire, la sintomatología digestiva, como pudiera ser sobre todo de tipo diarrea, el dolor de garganta, ¿sí? Yo creo que todos esos síntomas son síntomas que ya todos identificamos y que ahorita yo creo que todos reconocemos que se pueden presentar en COVID. Pero, ¿de dónde se originan estos síntomas? Digo, de forma muy general, tendríamos que explicar que son derivados de una respuesta inflamatoria que originalmente ocurre en la vía respiratoria inferior, en el cual el virus, digamos que llega, se une al epitelio alveolar. Desde el epitelio alveolar empieza a generar, a replicarse y a desencadenar una respuesta inflamatoria por las células, en este caso inmunológicas de nuestro organismo, los linfocitos, los macrófagos, los macrocitos, y a partir de esta respuesta inflamatoria, pues nuestro cuerpo intenta combatir al virus y esta combate al virus pues deja, digamos, un daño colateral en los tejidos, en este caso estoy hablando a nivel pulmonar. Esta batalla campal que ocurre entre linfocitos, leucocitos y el virus, pues deja la presentación o la aparición de una serie de marcadores inflamatorios, de un exudado, ¿no? Este exudado y en este caso estas células que van quedando atrapadas en esta batalla, pues al final del día pues van a ocupar un espacio dentro del tejido pulmonar y la ocupación de un espacio que estaba ocupado o destinado para intercambiar oxígeno, pues eso va a dejar de ocurrir. Cuando ocupa una gran cantidad de tejido pulmonar, pues ya hay una neumonía y va a llegar un momento en que el organismo no va a ser capaz de interactuar o oxigenar la suficiente cantidad de oxígeno y por eso los pacientes tienen sintomatología respiratoria y eventualmente pueden tener hipoxemia, ¿no? Porque empiezan a saturar, a oxigenar, en este caso mal, de forma inadecuada, producto de todo este fenómeno inflamatorio que está ocurriendo en los pulmones. Este fenómeno inflamatorio ya todos lo conocíamos, ocurre en todas las neumonías, particularmente en las virales.
a través de este mecanismo que les estoy comentando, y no es nada ajeno que ocurra en este caso también en COVID-19. Pero les repito, aquí va a haber una gran posibilidad de que o se afecte un pedacito de pulmón o se afecte una gran cantidad de parénquima pulmonar, y dependiendo de eso va a ser la gravedad del cuadro clínico. Además, esta respuesta inflamatoria o inmunológica o inmunitaria inicial va a echar a andar otra serie de mecanismos, en este caso, que favorecen o que propician la aparición de microtrombos a nivel de la vasculatura pulmonar. Si les repito que se está generando una batalla campal inmunológica a nivel del tejido pulmonar, esta batalla inmunológica puede desencadenar que se empiecen a desencadenar ciertos mecanismos de la coagulación con la activación también de las plaquetas, y si este fenómeno se perpetúa en ciertos organismos, pues va a haber microtrombos en los vasitos pequeñitos de los pulmones, y si se colapsan o si se tapan los vasos de los pulmones, los vasitos pequeños de los pulmones, pues también va a haber un problema para poder intercambiar oxígeno en la sangre. Y luego entonces va a ser otra de las consecuencias en la cual pues los pacientes no van a poder respirar bien, ¿sí? Pero entonces si se fijan, o a lo que quiero llegar es que hay un componente inflamatorio muy importante, pero al mismo tiempo un componente de trombosis, en un ambiente protrombótico a nivel pulmonar. Y esto es un poquito lo que ocurre en resumidas cuentas. Hay una parte que se reconoce muy bien que es inmunológica y otra parte que es trombótica. No todos los pacientes van a desarrollar estos cuadros tan severos o graves, pero aquellos que sí presentan el requerimiento de oxígeno, esto es casi un hecho que van a presentar los dos, y aún más los pacientes que requieren de terapia intensiva. Y esto me permite dar paso un poquito a hablar muy brevemente de la afectación pulmonar. El método, digamos, ideal para tratar de identificar la afectación del parénquima pulmonar sería una tomografía, y en esas imágenes ustedes pueden ver que cuando pequeñas porciones del pulmón están afectadas, pues hay una enfermedad leve, pero esta puede pasar a una enfermedad moderada, en el cual pues ya hay un patrón de vidrio deslustrado o despulido, en el cual ya hay más afectación del parénquima pulmonar, y también ya cuando hay una imagen en empedrado en los pulmones y hay una mayor afectación del tejido, pues habla de una enfermedad severa, ¿no? De forma general, ahorita, para tratar de que todos hablemos el mismo idioma en los hospitales, se dice que cuando menos del 20% del parénquima pulmonar está afectado, se habla de una afectación leve. Si está afectado del 20 al 50%, se habla de una afectación moderada. Y si hay una afectación del más del 50%, se habla de una afectación grave. ¿Qué tenemos nosotros en la primera atención quizás un poquito más a la mano? Pues tenemos la radiografía de tórax. Todos reconocemos que es un poquito más accesible, más rápida y más fácil de interpretar. Tiene la desventaja de que a lo mejor pudiera ser poco sensible para identificar cambios tempranos. Y ahí ustedes pueden ver cómo en la enfermedad leve apenas hay un incremento, en este caso, con un patrón reticular a nivel pulmonar. No existen como tal áreas evidentes de consolidaciones o de afectación en los pulmones, a diferencia de la enfermedad moderada y en la enfermedad severa, donde ya hay áreas extensas de opacidades e inclusive de consolidaciones con afectación bilateral. Luego, entonces, el mensaje que quiero transmitir es que lo ideal sería pues tratar de valorar a los pacientes con algún estudio de imagen, y si bien al principio el paciente puede no tener algún patrón específico de afectación por este método, a lo mejor al día siguiente o 2 días después ya lo tiene, y a lo mejor es una herramienta que nos puede ayudar a tomar decisiones.
Muchos han hablado también de ciertas condiciones clínicas o factores de riesgo que incrementan mucho la posibilidad de que una persona, en este caso, tenga un COVID complicado, es decir, moderado o severo, que acabe en terapia intensiva o que inclusive fallezca. Yo creo que a todos nos queda también muy claro, el mensaje de este gobierno en ese sentido ha sido muy contundente y reiterativo de cómo ciertas situaciones clínicas incrementan el riesgo de tener un COVID moderado, severo o incremento también en la mortalidad. Yo creo que nos lo tenemos perfectamente claro. Pues a mayor edad, mayor riesgo. Los hombres tienen más riesgo que las mujeres, tener diabetes, hipertensión arterial, obesidad, tener un estado de inmunosupresión o algún problema pulmonar crónico. Todas estas situaciones incrementan el riesgo de tener presentaciones graves de COVID. Se me desacomodaron ahí las diapositivas, pero quiero aprovechar esta diapositiva porque esta diapositiva está generada a partir de datos que tenemos hasta el 7 de julio en lo que ha ocurrido con los pacientes en México de acuerdo a datos oficiales. Es decir, esta información se genera a partir de la información que está llegando al gobierno federal y a la Secretaría de Salud. Y lo único que quiero tratar de evidenciar del lado izquierdo son los días transcurridos desde el inicio de síntomas hasta la hospitalización. Y como ustedes pueden ver, los pacientes en México están llegando, la mayoría de ellos y aquellos que logran hospitalizarse, los primeros 6, 7, 8, 10 días, si se fijan, en ese momento muy parecido a lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo. Los primeros 10 días son claves para definir si una persona se va a hospitalizar o no, ¿sí? Y del lado derecho ustedes pueden ver los días transcurridos desde el inicio de síntomas hasta el fallecimiento de las personas, les repito, con información del gobierno, en este caso, y con información de México. Y ahí ustedes pueden ver cómo la mayoría de los pacientes están teniendo, en este caso, el episodio triste de fallecer antes de los 21 días y la mayoría de ellos antes de los 16 días, como ustedes pueden ver. Los primeros 14, 16 días son la etapa crítica en la cual la mayoría de los pacientes, pues tristemente, está falleciendo. También algo que no dista de ser muy diferente a lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo. Digamos que el promedio, si ustedes pueden ver ahí, ocurre más o menos entre el día 9 y 10 a partir del día del inicio de síntomas. Todo esto es relevante, les repito, porque es justamente ahí donde hay que poner más atención en nuestros pacientes y también porque es después de eso cuando ya podemos intentar tranquilizar a los pacientes de que la etapa crítica de la enfermedad, pues eventualmente la han superado. Me voy a regresar al tema de las comorbilidades y quiero comentar este artículo publicado muy recientemente por un grupo de investigadores mexicanos, en este caso del Instituto Nacional de Nutrición, en el cual a través de un análisis estadístico, pues intentan darle peso a cada una de las condiciones clínicas de las que hablamos para decir que incrementan el riesgo de mortalidad o de entrar a una terapia intensiva. Del lado derecho, ustedes pueden ver una gráfica en el cual se ponen los riesgos relativos relacionados a ciertas condiciones clínicas que incrementan mucho el riesgo. Y ustedes ven una línea vertical, digamos, intermitente, ¿sí? En el cual, pues, de ahí para la derecha nos habla de que hay un riesgo incrementado por tener esa condición y hospitalizarse. A lo mejor las letras son muy pequeñas, pero la primera opción que ustedes pueden ver aquí, y ojalá ahí se vea mi cursor, el mouse, tener diabetes y tener menos de 40 años, tener diabetes y esta haber sido diagnosticada antes de los 40 años de edad, se convierte en uno de los principales factores de riesgo para hospitalizarte por COVID. El otro factor de riesgo, y es el segundo que aparece a la derecha de la tercera gráfica, es tener más de 65 años de edad. El tercero, ahí ustedes lo ven, es obesidad, pero si se fijan, tener obesidad
disminuye mucho el riesgo de hospitalizarte en México. Les repito, esta es información derivada también del gobierno mexicano, con más de 170,000 pacientes que hasta el mes de mayo se habían hospitalizado en México. Entonces, es información mexicana, ¿sí? Y eso es importante recalcarlo. Entonces, fíjense cómo obesidad sí te da un poquito de menos riesgo, pero sigue siendo un riesgo relevante. Tener menos de 40 años de edad, si se fijan, se pasa al lado izquierdo de la gráfica, y eso significa que si se pasa al lado izquierdo de la gráfica, se convierte en un factor protector para no presentar la enfermedad. Es decir, tener menos de 40 años es muy poco probable e inclusive pudiera ser un factor protector para no hospitalizarte por COVID en México. La otra, la que sigue, espero que mi cursor se esté viendo, es tener diabetes, y ahí tan solo el hecho de tener diabetes se convierte otra vez en un factor muy relevante para hospitalizarte por COVID. Y el otro es ser hombre, ¿no? Tener sexo masculino se traduce en un riesgo incrementado. Estas son algunas de las características que se encontraron tener mayor riesgo para hospitalizarte. Y del lado izquierdo encontramos a las características que tuvieron un mayor riesgo para ingresarte a la terapia intensiva. Y el escenario es un poquito parecido, ¿no? Tener diabetes desde antes de los 40 años de edad, tener más de 65 años, tener obesidad, tener el diagnóstico de diabetes y pertenecer al género masculino se convierte en un factor importante de riesgo. Todo esto se los comento para que la próxima vez que tengamos en un paciente con diabetes, pongamos en la justa balanza, si en caso de que presente alguna de estas condiciones, pues quizás sea algo que nos ayude a tomar una mejor decisión. Derivado de este análisis sumamente complejo que les comento, este grupo de investigadores en este artículo proponen un puntaje de letalidad para COVID, es decir, la posibilidad de fallecer por COVID a partir de población y a partir de data mexicana. Metieron lógicamente todas las variables que se pudieron meter a este modelo de análisis estadístico y ellos proponen este puntaje o este score para tratar de definir si una persona tiene un riesgo elevado o no a partir únicamente de sus comorbilidades. Si se fijan, no estamos ni siquiera poniéndoles un pulsoxímetro a los pacientes, no les estamos ni siquiera, es necesario tocarlos quizás. Lo que sí meten en su algoritmo, y eso sí sería necesario para la toma de decisiones, es tener la presencia de neumonía. Y la presencia de neumonía la mayoría de las veces se confirma o de forma clínica o de forma imagenológica. Entonces sí sería necesario para establecer esa condición, establecer bien el diagnóstico de neumonía. Entonces, neumonía te da 7 puntos. Tener el diagnóstico de diabetes antes de los 40 años de edad te da 5 puntos. Fíjense el peso que tiene una diabetes de inicio temprano en nuestro país. ¿Sí? Tener más de 65 años de edad o tener enfermedad renal crónica te da 3 puntos. Cualquier estado de inmunosupresión, EPOC, obesidad o diabetes te da 1 punto. Y tener menos de 40 años te protege, te da menos de 6 puntos. Entonces, ustedes pongan a hacer sus cuentas cada vez que vean un paciente y identifiquen qué pacientes van a tener un riesgo moderado, leve, alto o muy alto para tener un COVID severo. Esto que se los quise mostrar porque es información generada a partir de datos en población mexicana. La otra forma de valorar también a un paciente es tratando de, pues con el apoyo de estudios paraclínicos, en este caso algunos de ellos estudios de laboratorio, tratar de ver si el paciente eventualmente con estos estudios de laboratorio se puede o no complicar. Y aquí también hay una gran gama de reportes en miles quizás ya de publicaciones a lo largo del mundo de cómo ciertos marcadores en sangre pudieran estarse elevados y considerarse de mal pronóstico. Y aquí las opciones son sumamente amplias.
Ahí ustedes pueden ver el dímero D. El dímero D son pequeñas partículas que se generan a partir de la fibrinolisis que está ocurriendo en los vasos sanguíneos después de que estos se taparon, formaron un coágulo. Cuando este coágulo se empieza a degradar, aparece el dímero D. Observen cómo también la linfopenia es un factor importante en este caso, de mal pronóstico. Tener una tasa de filtrado glomerular disminuida por abajo de 30 también es relevante. Esa solamente la podemos calcular a partir de una medición de creatinina. Y como estos marcadores hay muchos, la PCR, la velocidad de sedimentación globular elevada, la proteína C reactiva elevada, la ferritina y la hipoalbuminemia, también son algunos otros marcadores. Les repito, hay una gran gama. Es difícil, sobre todo en el primer nivel de atención, andar solicitando estos marcadores y sobre todo andar solicitando todos, ¿no? Porque pues si el paciente no tiene el perfil clínico para pedírselos, pues qué caso tendría que se los pidiéramos. Si no, nos van a ayudar a tomar decisiones. Este tipo de marcadores nos pueden ayudar en algunas de las veces para definir o no si un paciente requiere hospitalización, pero sobre todo a nivel hospitalario nos puede ayudar a justamente tratar de identificar si el paciente se va a beneficiar de ciertas intervenciones. Y para mí, uno de los marcadores quizás más relevantes en este caso, porque ya hablábamos de que los pacientes cursaban con episodios de microtrombosis a nivel pulmonar y se piensa que también a nivel de otros órganos, es la medición del dímero D, ¿no? Porque si un paciente trae dímero D elevado, significa que es probable que esté cursando con fenómenos de microtrombosis, y si esa microtrombosis está presentándose de forma importante, pues el paciente pues tiene riesgo de complicarse, ¿no? De tal forma, y eso además nos puede ayudar a tomar la decisión en este caso, de dar anticoagulación profiláctica o una anticoagulación a dosis intermedia o una anticoagulación total en los pacientes, ¿no? Que la anticoagulación total y inclusive la anticoagulación profiláctica, lo ideal es que ocurra en un escenario hospitalario, porque ahí es donde podemos vigilar los efectos adversos por la utilización de esta terapia. Pero yo creo que todos hemos sido testigos de cómo este tipo de estrategia se está utilizando inclusive de forma ambulatoria, ¿no? Lo cual no es lo más adecuado, pero también pues en un escenario como este, en el cual pues la atención se puede ver desbordada, pues queda un poquito a criterio, ¿no? Esta posibilidad de implementar esta estrategia de intervención, ¿no? Generalmente los pacientes que traen dímero D elevado o que ya traen compromiso respiratorio, pues esos pacientes se tienen que ir al hospital y eventualmente vigilarse por allá. Pero sí les quise comentar que el dímero D quizás pudiera ser uno de los factores que nos ayuden a tomar la decisión de que el paciente requiere o no algún tipo de anticoagulación, aunque sea profiláctica. También es muy importante nosotros identificar y transmitir a los pacientes cuáles son los datos de alarma para que el paciente se esté vigilando en su domicilio. Muchas de estas ilustraciones que ustedes ven aquí yo las tomo de un material generado por la Fundación Carlos Slim, y para lo cual pues el crédito es de ellos. Ellos proponen que sugiramos al paciente, lógicamente, que esté observando la dificultad de falta de aire, si el paciente está desaturando por abajo de 92% con un pulsoxímetro, si el paciente tiene una respiración, en este caso acelerada, una frecuencia respiratoria acelerada, si el paciente está con sintomatología digestiva aparatosa, sobre todo la presencia de vómito, una diarrea que puede condicionar pues un desequilibrio de hidratación e hidroelectrolítico. Si el paciente trae sintomatología neurológica o el paciente trae importante descontrol glucémico, pues es un paciente que con mayor razón necesita estar hospitalizado, porque en casita ni vamos a corregir el descontrol glucémico de forma adecuada, ni vamos a corregir la saturación de oxígeno, ni la taquipnea. Ese paciente necesita irse al hospital.
Esta presentación la quise hacer un poquito más corto, aunque siento que ya me tardé. Y para finalizar, quiero mostrarles otro trabajo generado en México, ¿no? Evaluando las características clínicas y epidemiológicas de pacientes en nuestro país. Estas características que les voy a mostrar a continuación son resultado de la evaluación de los pacientes que llegaron hasta el 11 de abril al Hospital de Nutrición. En este caso, les repito otra vez, información de nuestro país. Y les voy a estar mostrando en estas primeras tablas, en la tabla del medio, espero que ustedes logren ver mi cursor. Inpatient significa los pacientes que se hospitalizaron y outpatients, los pacientes que no se hospitalizaron. Les repito, es una muestra de los primeros pacientes que por coronavirus que llegaron a nutrición en nuestro país hasta el 11 de abril. Y quiero destacar algunas características. Fíjense cómo los pacientes que se hospitalizaron, pues lógicamente tenían mayor edad. Los pacientes que se hospitalizaron, el 60% fueron hombres. Los pacientes que se hospitalizaron, en este caso en nutrición, la mayoría, más bien el 22% contra el 5% tenían diabetes, es decir, tener diabetes te incrementaba la posibilidad de que sí te hospitalizaras. Tener hipertensión también, ¿sí? Otras enfermedades no tuvieron tanto peso, pero fíjense cómo sí, tener diabetes e hipertensión fue una característica que fue un poquito más frecuente observarla en pacientes que se hospitalizaron en esta corte de pacientes con COVID, ¿sí? Con respecto a los síntomas, ya hablábamos que hay una gran diversidad de síntomas que obligan a que un paciente pues nos hagan sospechar que tengan COVID. Pero en aquellos que se hospitalizan, en este caso, hay algunos que son más frecuentes que otros y yo creo que eso también todos lo entendemos. Quisiera comenzar comentándoles cómo los pacientes que se hospitalizaron en nutrición tenían más días con sintomatología. Tenían 7 días de mediana comparado con 3 días de aquellos que no se hospitalizaron. Y si se fijan, y perdón que insista, pero es muy importante definir la temporalidad del inicio de síntomas, porque alguien que va empezando es muy poco probable que requiera hospitalización, pero alguien que lleva un poquito más de días, 5, 6, 7, 8, 9 días, ese paciente es más probable que sí requiera la hospitalización. Y de ahí vienen una serie de síntomas en los cuales ustedes pueden ver que aquellos que tuvieron fue más frecuente encontrar fiebre en aquellos que se hospitalizaron, fue más frecuente encontrar tos, fue más frecuente encontrar la falta de aire, fue más frecuente encontrar malestar general, ¿sí? Y fuera de eso, el resto de la sintomatología fue muy parecida entre aquellos que se hospitalizaron contra aquellos que no se hospitalizaron. Entonces, con esta tablita podríamos quedarnos que quizás tener fiebre para el día 7 de síntomas, tener tos para el día 7 de síntomas y tener falta de aire para el día 7 de síntomas son datos que nos deben hacer sospechar que ese paciente necesita hospital. Eso ya lo sabíamos, pero se los quise mostrar acá con información generada en México. Esta es otra tablita que igual que es derivada de la valoración de los pacientes. Y aquí podemos ver que con respecto al peso no hubo ninguna diferencia entre hospitalizarte o no. El índice de masa corporal tampoco hubo una diferencia importante entre hospitalizarte o no. La temperatura sí fue un poquito un criterio porque los pacientes llegaban con temperaturas un poquito más altas, de 37.2 contra 36.7 de aquellos que no se hospitalizaron. Los pacientes que se hospitalizaron venían con taquicardia de 101 latidos por minuto contra 91 de aquellos que no se hospitalizaron. La frecuencia respiratoria, la mediana fue de 22 contra 19 y la saturación de oxígeno, otra vez, fíjense cómo los pacientes venían saturando normal y no se hospitalizaron en una mediana de 94
contra 89, si se fijan, una desaturación muy discreta fue un hallazgo más frecuente en aquellos que sí se hospitalizaron. Entonces, si se fijan, vamos armando en nuestra cabeza cuáles son las características que nos deben de hacer obligar que un paciente requiere o no de hospitalización. No me voy a detener en esta parte de arriba de la gráfica, porque aquí utilizaron algunos escalas de valoración clínica utilizadas en triage. Y a diferencia de la gráfica pasada o de la tabla pasada, aquí no están viendo quién se hospitalizó y quién no. En esta tabla les pongo, o más bien ellos colocan, las características de los pacientes por estudios de laboratorio entre aquellos que requirieron terapia intensiva, Intensive Care Unit, contra aquellos que no requirieron una terapia intensiva. Y fíjense cómo, en este caso, los pacientes que tuvieron un poquito más de leucocitos acabaron en terapia intensiva. Ahora bien, si se fijan, todo esto es al ingreso, de cuando los pacientes llegaron al hospital. Si se fijan, 8,000 contra 6,000 leucocitos, pues es una cifra normal. Entonces, este dato pues no nos ayuda mucho a tomar una decisión. Pero vean cómo en este caso, la presencia de linfocitos, ¿sí? Por eso la linfopenia quizás sí es un rasgo característico en una biometría hemática y que yo le recomiendo mucho analizar, porque si un paciente está cursando con linfopenia, que es un estudio en un laboratorio, aparece, pues, es de fácil acceso, pues, el paciente no solamente se va a hospitalizar, sino que si tiene en una mediana, como es en el caso de nutrición, de 680 neutrófilos totales, linfocitos totales, fue la mediana en la cual los pacientes se hospitalizaron, ¿no? En este caso, esa característica de esos pacientes al hospitalizarse. 680 linfocitos totales. Contra aquellos que no requirieron terapia intensiva, pero que estaban hospitalizados, también tuvieron linfopenia. 880 linfocitos totales, ¿sí? Las plaquetas y la hemoglobina y la cuenta de neutrófilos no nos ayuda mucho a discriminar, porque si se fijan, todas estas cifras caen en rangos normales. Lo único que cae anormal en esta tablita es los linfocitos. Entonces, atención, cuando vean a un paciente con linfopenia y COVID, pudiera ser un marcador de mal pronóstico y que a lo mejor va a requerir una hospitalización. Seguimos con los estudios paraclínicos de laboratorio y aquí a lo mejor quisiera destacar que no hubo mucha diferencia en la cifra de creatinina, en el BUN, en el sodio y en el potasio. Luego entonces quizás no tenga tanto sentido solicitar los estudios de laboratorio. Observen cómo los pacientes que requirieron terapia intensiva llegaron con cifras de AST, en este caso una enzima hepática, que también aparecen en un perfil de pruebas de función hepática convencional de rutina. Aquellos que llegaron con una AST un poco más elevada al hospital, a lo largo de su hospitalización, pues terminaron en terapia intensiva, comparado con aquellos que llegaron con una AST pues relativamente normal. El resto de los estudios, si se fijan, el otro quizás estudio relevante al ingreso fue la presencia de hipoalbuminemia. Y es que aquellos pacientes que acabaron en terapia intensiva, cuando llegaron, ya traían una cifra de hemoglobina de 3.3, comparado con aquellos que no acabaron en terapia intensiva, que traían una cifra de albúmina normal, de 4.0. Y acá pasamos a la medición de los reactantes de fase aguda. Y como ustedes pueden ver, los pacientes que terminaron en terapia intensiva traían una cifra de PCR más alta, traían una cifra de ferritina considerablemente más alta, traían una velocidad de sedimentación globular considerablemente más alta y una procalcitonina igual más alta, ¿no? Entonces, son reactantes de fase aguda que nos pueden ayudar al tratamiento
también la decisión de que un paciente está en un estado inflamatorio importante y que eventualmente pues va a requerir hospitalización. Aquí ponerse a pedir todos estos, pues realmente sería cuestionable si no estás en un hospital, ¿no? Por ejemplo, la medición de la ferritina en un hospital nos puede ayudar a tomar la decisión de dar o no algunos tratamientos. En este caso, el antagonista del receptor de interleucina 6, el tocilizumab, en pacientes que traen ferritina alta es uno de los criterios para dar este fármaco. Entonces, la ferritina y estos estudios son más útiles en un contexto hospitalario. Pero si ustedes los llegan a ver o los llegan a medir de forma ambulatoria, pues también sepan que nos pueden ayudar a tomar decisiones. Y finalmente, acá en la parte de abajo de la diapositiva, ustedes pueden ver algunas características que por gasometría arterial, ¿no? Los pacientes, en este caso, se complicaron. Y me voy a enfocar nada más en la presión parcial, en este caso de oxígeno, los pacientes que, en este caso, se hospitalizan, más bien acabaron en terapia intensiva, llegaron con concentraciones de oxígeno más altos, pero este dato hay que analizarlo con prudencia, porque estos pacientes, muchos de ellos ya llegaron con oxígeno al hospital. Luego, entonces, la forma correcta de analizar esta información es con esta división o este cociente que es derivado de la división de la concentración parcial de oxígeno, en este caso en una gasometría, entre la FiO2, ¿no? La FiO2 es qué tanto apoyo de oxígeno suplementario le estamos dando al paciente con puntas nasales o con una mascarilla reservorio. Y luego entonces, a partir de ese cociente, muy fácil de sacar, los pacientes que requirieron terapia intensiva, observen cómo llegaron con una PAFI disminuida de 195, comparado con aquellos que llegaron con una PAFI no tan baja de 271. Esta PAFI de 195 es criterio y forma parte de los criterios de que el paciente está cursando con un síndrome de dificultad respiratoria aguda, y luego entonces tener una PAFI más bajita significa que el paciente está oxigenando mal, luego entonces es muy probable que se vaya a complicar. Les repito, todos estos hallazgos son derivados del ingreso a la hospitalización de los pacientes, es decir, la mayoría de ellos de una valoración de urgencias. Y ya es la última diapositiva, nada más mostrarles de nueva cuenta cómo algunos marcadores nos pueden ser útiles en discriminar si un paciente va a requerir terapia intensiva o no, y vean cómo el fibrinógeno elevado, el dímero D elevado en 729 fue una característica en los pacientes que terminaron en terapia intensiva. La CPK no fue muy diferente, luego entonces no midamos o pidamos CPK. La troponina I también fue otro de los analitos. Este analito se mide sobre todo en el contexto de problemas cardíacos. Y la DHL también es otro marcador que resultó elevado en aquellos pacientes que terminaron en una terapia intensiva. De esta forma, quise mostrarles yo cómo existen algunas características clínicas. Existen ciertas condiciones clínicas, es decir, comorbilidades, y cómo también existen ciertos marcadores de laboratorio que nos pueden ayudar a tomar la decisión y para ver cuál va a ser el destino final de nuestros pacientes por COVID-19. Hasta aquí yo terminaría con mi participación. La idea fue pues dar una especie de repaso. Quise mostrarles en este caso la cierta evidencia que ya está generada, ya está publicada de nuestro país, porque muchas de las veces pues lo que vemos o lo que sucede o lo que miden en otros países pues no es precisamente lo que ocurre en países como el nuestro, ¿no? Entonces, hasta aquí mi intervención. Agradezco mucho la invitación. Me da mucho gusto ver tantas caras conocidas en esta sesión. Un saludo a todos ustedes y de mi parte sería todo. No, en Facebook Live tenemos una pregunta. Nos
indican que sí, en el estudio que se hizo en México en los síntomas, dentro de los principales para hospitalización, no se mencionó a hipertensión arterial. Ya no puse esa diapositiva, pero sí viene en el artículo original. En el artículo original que les mostré, este último de la valoración en el hospital de nutrición, cuando los pacientes llegan, no hubo diferencias en la presión arterial para definir si un paciente, se terminó hospitalizando o no. Tenían presiones arteriales sistólicas muy parecidas, tenían presiones diastólicas muy parecidas y tenían presiones arteriales medias, TEAs medias, también muy parecidas. Entonces, ya no puse esa tabla, pero por lo menos en esta experiencia mexicana no fue un hallazgo relevante. Digo, aquí como en todo, ¿no? Cada paciente es distinto y si yo estoy viendo que un paciente está cursando con hipotensión arterial, con datos de bajo gasto, pues es un criterio que me debe ayudar a tomar la decisión, a lo mejor de que ese paciente pudiera tener inclusive algo más, una sobreinfección bacteriana a nivel pulmonar, un choque séptico, pero pensando en COVID, parece ser que no es un hallazgo tan relevante cursar con presión arterial bajita o cursar con presión arterial alta. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Tenemos varios comentarios. Muy bueno, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Silva. Excelente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, puede activar su micrófono directamente o colocarla en el chat. Muchas gracias. También en Facebook Live nos están indicando. Nadie. Muchas gracias, doctor. Como siempre, muy buena su presentación. Resolvió creo que muchas dudas y pues gracias a todos. Ya por último nada más les indicamos que para los que no pudieron ver la sesión pasada se envió el link vía de YouTube para que lo puedan reproducir. Esta igual se subirá a YouTube, se les enviará el link en los próximos días a través de la Dirección de Atención Médica para que lo envíen. Pues muchas gracias, doctor Adrián, por el apoyo allá en la jurisdicción y por la invitación. Y pues un saludo a todos. Esperemos vernos pronto. Gracias.